Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán y en esta ocasión vamos a ver qué es la fractalidad en Forex y cómo sacarle provecho. Esto es uno de los temas más delicados y más importantes que hay que tener en cuenta al momento de operar no solamente Forex, sino todos los mercados financieros. Hay que saber y tener muy claro y muy en cuenta qué es la fractalidad, cómo podemos verla o dibujarla en el gráfico, cómo podemos identificarla y asimismo cómo poderle sacar provecho a la fractalidad, ya que un buen análisis fractal nos va a permitir generar operaciones y tener posiciones con mucha más probabilidad de acierto, con una probabilidad de acierto mucho mayor, y asimismo va a ser nuestra relación riesgo-beneficio también. Empecemos entonces primero tratándola de explicar de manera un poco más sencilla, un poco gráfica, la vamos a explicar acá en esta plataforma y posteriormente nos pasamos a los gráficos para verla ya tal cual como está formado un gráfico y cómo podemos identificarla en la plataforma de gráficos con un análisis técnico ya más profesional. Entendamos entonces que la fractalidad es ver el mismo activo, el mismo instrumento financiero en diferentes marcos de tiempo. Es decir, tenemos claro que hay 9 diferentes marcos de tiempo en Forex, desde un minuto hasta mensual, y la fractalidad pues es nada más y nada menos que ver ese mismo activo, ese mismo instrumento financiero, qué es lo que nos está diciendo o indicando en cada uno de los marcos de tiempo. Ahora, para hacer un buen análisis fractal hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, ir de lo más grande a lo más pequeño, es decir, del marco de tiempo mayor a un marco de tiempo menor, para poder ejecutar una entrada en un marco de tiempo menor. Y la segunda recomendación que tenemos que tener clara al momento de operar Forex y al momento de realizar un análisis fractal es centrarnos solamente en tres marcos de tiempo. Ya más adelante lo vamos a ver un poco más claro en los gráficos, pero estas son las dos recomendaciones que hay que tener en cuenta siempre cuando vamos a hacer el análisis y vamos a operar teniendo en cuenta un análisis fractal. Vamos a ver entonces, les voy a explicar acá de manera muy sencilla cómo, cómo se comporta la fractalidad en los mercados financieros, en el mercado Forex y cómo podemos identificarla y asimismo sacarle provecho. Supongamos entonces que partimos de un marco de tiempo diario. Acá tenemos la nomenclatura para el marco de tiempo diario. Y supongamos que vemos una tendencia bajista, vamos a ponerla de color rojo, una tendencia bajista en este marco de tiempo, que es de la siguiente manera. Perfecto, tenemos ahí una tendencia bajista. La tendencia bajista es claro que, pues primero es una tendencia bajista porque está identificada con máximos cada vez menores, lo vemos de esta manera, y asimismo también lo vemos con mínimos también cada vez menores. Esto es lo que define y cómo se cataloga una tendencia bajista. ¿Qué vamos a ver entonces en este caso y cómo podemos determinar un análisis fractal? Sabemos entonces que desde un marco de tiempo mayor, en este caso el marco de tiempo diario, tenemos una tendencia bajista. ¿Qué es lo que queremos hacer entonces? Convertirnos en aliados, convertirnos en amigos de la tendencia. Hay un dicho en bolsa que es muy viejo, pero que aplica bastante bien. Se vuelve un poco cliché porque ya muchas personas lo utilizan, pero hay que tenerlo siempre en cuenta y seguirlo al pie de la letra. El dicho nos dice que la tendencia es tu amiga y precisamente eso es en lo que nos queremos convertir, un amigo, un aliado de la tendencia. Por lo tanto, si tenemos una tendencia bajista bastante marcada, marco de tiempo diario, lo que queremos hacer entonces es seguir el movimiento de la tendencia, seguir en una tendencia bajista. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer y en lo único que vamos a pensar es solamente en ventas, en cortos, en este instrumento financiero. Este instrumento financiero es un instrumento financiero X. Estoy poniendo simplemente un ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Solamente pensar en vender en este instrumento financiero, en ir en corto, poner posiciones en corto. ¿Qué pasa entonces? Si nosotros nos dirigimos a un marco de tiempo menor, bueno, ya sabemos que aquí en diario la tendencia es clara por máximos cada vez menores y mínimos también cada vez menores. Y la idea es buscar las entradas claras y precisas a favor de la tendencia. Entonces,
Para una tendencia bajista, lo más claro y preciso es entrar en los puntos más altos en venta, es decir, en los máximos cada vez menores. Acá serían los puntos ideales para entrar en venta. Pero en este caso, vamos a dibujarlo acá con color negro. En este caso, ¿qué es lo que está pasando? Estamos viendo que el mercado está haciendo su pequeño retroceso, su pequeño pullback. Y lo que tendríamos que esperar para nosotros poder ingresar nuevamente en un marco de tiempo diario a vender es que el mercado llegara por lo menos a estos precios para que hiciera nuevamente otro máximo menor y acá vender. Pero ¿qué pasa? Nos tocaría esperar entonces demasiado tiempo, ya que esto sí es un marco de tiempo diario, pues quién sabe cuántos días tenemos que esperar para que el precio siga subiendo y poder definitivamente tomar una decisión. Y lo que queremos hacer entonces es bajarnos a un marco de tiempo mucho menor para buscar una entrada en ese marco de tiempo que nos permita ir a favor de la tendencia mayor. En este caso entonces tenemos este pequeño retroceso en un marco de tiempo diario y si nosotros nos dirigimos, por poner un ejemplo, al marco de tiempo de H1, vamos a ponerlo acá a la derecha para que sea un poco más claro. ¿Cómo creen ustedes entonces que este pequeño retroceso, que lo vemos pequeño en un marco de tiempo diario, cómo creen que se pueda ver siendo una vela potente en diario o dos velas? Aquí simplemente pues lo estoy dibujando en líneas. Pero ¿cómo creen que se vea este retroceso en un marco de tiempo menor, como es H1, que son dos marcos de tiempo atrás? Pues seguramente este retroceso en marco de tiempo diario lo vamos a ver en H1 como una pequeña microtendencia alcista. De hecho, voy a dibujarla con color azul para que sea pues un poco más claro este movimiento. Es una tendencia alcista o una pequeña o un pequeño movimiento alcista que podemos ver, una pequeña dirección del mercado. ¿Y qué pasa entonces? Muchas personas quizás puedan confundirse porque piensan que esto efectivamente pues ya se convierte en una tendencia alcista en la cual tenemos mínimos también cada vez mayores y asimismo máximos también cada vez mayores. ¿Qué es lo que pasa entonces? Tenemos que tratar de seguir a favor de la tendencia del marco mayor. ¿Qué nos dice el marco mayor? ¿Para dónde va este instrumento financiero en el mediano y largo plazo? Va para abajo. Así este marco de tiempo de H1 nos indique que está en una dirección alcista el mercado. A mediano y largo plazo tenemos que tener en cuenta el marco de tiempo mayor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un análisis fractal bien hecho nos permite identificar una tendencia o un cambio de tendencia apenas se esté formando y poder tomar o podernos posicionar del lado correcto del mercado. En otras palabras, para explicarlo de forma más sencilla, ¿cómo podemos entonces identificar cómo o dónde sería el punto correcto para tomar una operación de venta si ya sabemos que el mercado pues al mediano o a largo plazo va a seguir cayendo? Lo que tenemos que hacer entonces es esperar que los dos marcos de tiempo estén alineados. Esa es la palabra clave. Es decir, que si yo tengo que diario va para abajo y H1 va para arriba, tengo que alinear H1 con diario. Es decir, que el marco de tiempo de H1 o el precio que se está formando en H1 se alinee y ya me esté dando un indicio, ya me esté indicando que va a cambiar la tendencia, en este caso de alcista a bajista. Así entonces ya los dos marcos de tiempo estarían alineados y poder tomar yo o podría tomar yo una operación un poco más acertada. ¿Cómo entonces puedo inducir o cómo puedo concluir que ya los dos marcos de tiempo están alineados o que por lo menos marco de tiempo de H1 está alineado con el marco de tiempo diario? Muy sencillo. Si esto es una tendencia alcista, tiene que volverse una tendencia bajista para que ya esté alineada con el marco de tiempo diario. Cuando esta tendencia alcista estaría siendo bajista o cambiaría más bien a ser bajista. Pues es muy sencillo, cuando el precio empiece a retroceder y esta zona o este punto lo marcamos mejor como una zona, que es el mínimo mayor anterior de esta tendencia bajista, perdón, de esta tendencia alcista que traía el mercado, sea roto. Es decir, cuando el mercado caiga
rompa este último mínimo mayor de la tendencia alcista anterior, lo rompa con fuerza hacia abajo, y en este punto, cuando el mercado está acá abajo, ya podemos decir que H1 es bajista y está totalmente alineado con el marco de tiempo mayor, que es bajista. ¿Qué tendríamos que esperar entonces? ¿Buscar una venta acá? No, porque lo que queremos hacer es vender en los puntos más altos. Recuerden siempre la teoría básica de análisis técnico de cuando estamos en un mercado bajista, buscamos siempre vender en los puntos más altos para tener mucha mayor probabilidad de acierto. En ese caso entonces tendríamos que esperar un pequeño retroceso o un pullback a la misma zona que rompió anteriormente, que ahora sería una zona de resistencia, anteriormente soporte, y acá sí podríamos buscar entonces ese punto alto, ese máximo menor en una tendencia de H1 y estaríamos con un movimiento mucho más a favor de una tendencia más grande a mediano y largo plazo siendo bajista. Buscar acá simplemente patrones de vela de confirmación bajistas y simplemente ingresar nuestra operación. Este es el análisis técnico y esta es la fractalidad en Forex y cómo poderle sacar provecho. Recuerden que no todos los puntos son ideales para vender. En este punto, cuando el mercado estaba acá arriba, no era ideal para vender. Lo ideal es esperar siempre una alineación de marcos de tiempo para yo poder ejecutar mi operación en un marco de tiempo menor, pero a favor de un movimiento o de una tendencia mucho mayor. Vamos a verlo entonces un poco más aterrizado a los gráficos. Vamos a dirigirnos acá a la plataforma de operaciones y vamos a verlo con este ejemplo. Ustedes lo pueden hacer en sus casas, lo pueden hacer con cualquier instrumento financiero, en cualquier marco de tiempo que ustedes quieran. Normalmente, ¿cómo lo utilizo yo? Como les expliqué, marco de tiempo diario, busco la gran tendencia o el movimiento más claro del mercado y trato de buscar en H1 una alineación con ese marco de tiempo y posteriormente una entrada a favor de ese marco de tiempo. ¿Cómo lo vemos acá entonces? Tenemos en pantalla el dólar yen. Dólar yen lo tenemos acá en pantalla. En diario podríamos decir que se está generando o tenemos de hecho una tendencia alcista con mínimos cada vez mayores, como lo podemos ver acá. Y de hecho entonces si nosotros nos vamos a H1, pues también tenemos una tendencia alcista claramente identificable. ¿Sí? Este ejemplo es muy sencillo porque pues, es muy fácil poder predecir una tendencia alcista en diario y una tendencia alcista en H1. Tratemos de buscar otro ejemplo muy parecido más bien al que les expliqué para que lo podamos entender todos. Bueno, miremos quizás el ejemplo del oro. El ejemplo del oro es un poco más claro. Vamos a deshacernos acá de esta zona que tengo dibujada. Y el ejemplo del oro puede ser mucho más claro. Tenemos, bueno, en diario, una tendencia bajista totalmente clara. Una tendencia bajista muy clara, máximos cada vez menores, mínimos cada vez menores, el mercado cayendo en picada con fuerza. Y si voy a H1, empezamos a tener unos pequeños movimientos alcistas, una pequeña dirección alcista. Esta es, digamos, la situación que les planteé anteriormente. Entonces, si vamos a diario, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener claro que el mercado es bajista, primero que todo. Si es bajista, solamente vamos a buscar operaciones de venta, operaciones en corto en el oro. Pero ¿dónde podemos ejecutar una muy buena operación de venta? Tenemos que buscar entonces que los marcos de tiempo estén alineados. Para estar alineados, iríamos entonces a buscar una posible venta en H1. ¿Y qué es lo que vemos? Estamos viendo, como les decía, pequeños movimientos o una pequeña dirección alcista. Es decir, que nos está marcando bajista en diario y alcista en H1. Tenemos que entonces buscar que H1 se alinee con diario y que empiece a generarse una tendencia bajista en H1 para buscar ese punto alto. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy sencillo, a través de las zonas de soporte y de resistencia. Vemos acá entonces en H1 una clara zona de resistencia, principalmente acá la zona de los 1208, 1208 sí aproximadamente. ¿Y qué podríamos esperar entonces? Si el mercado rompe hacia abajo,
de esta manera, con fuerza, ya tenemos que el oro definitivamente está por estos niveles, otra vez de 1203 aproximadamente. Ya podríamos decir que está alineado nuevamente con diario, es decir, que el mercado o este instrumento financiero va para abajo. Y en este punto, ¿qué podríamos hacer entonces? Buscar un retroceso o esperar el pullback a la misma zona de resistencia, y en esta zona buscar entonces o esperar la vela de confirmación, el patrón de velas de confirmación que nos arroje aquí, y de darse el mismo podríamos buscar entonces una operación de venta en el oro. De esta forma es que nosotros podemos identificar patrones de velas y hacer una fractalidad mucho más congruente y mucho más profesional. Recuerden que la idea es convertirnos en un inversionista de mediano largo plazo y que sea consistente, por lo cual buscamos entradas con probabilidades de acierto mucho mayor. Ahora bien, pues podemos tener otro escenario, que es que el oro rompa hacia arriba y ya buscar esta zona como una zona de soporte y tomar una tendencia alcista favorable. Pero para el ejemplo que estamos viendo en este caso de la fractalidad, esto es lo que buscaríamos. Este será el análisis fractal para buscar una entrada a favor del marco de tiempo mayor, que es diario, que ya vimos que es una tendencia netamente bajista en el mediano y largo plazo, y tratar de ejecutar una operación a favor de esa tendencia en uno o dos marcos de tiempo más atrás, en este caso en H1. Para que eso pasara entonces tendríamos que esperar que el mercado rompa nuevamente hacia abajo esta zona. Cuando está acá abajo ya está alineado H1 con diario, es decir que ya H1 tiene más fuerza bajista que alcista, por lo cual buscamos entonces posterior a eso un retroceso, un pullback a la misma zona que rompió, buscándola como zona de resistencia, y en esta zona buscar un patrón de velas de confirmación bajista para ingresar a favor de la dirección principalmente planteada. Y así lo pueden hacer con cualquier marco de tiempo, con cualquier instrumento financiero. ¿Qué les recomiendo yo personalmente? Que tengan un marco de tiempo mayor de referencia y ejecuten la operación, obviamente con este análisis fractal, en uno o dos marcos de tiempo menor. Es decir, por ejemplo, si ustedes son operadores de corto plazo, operadores scalpers, pueden tener el marco de tiempo de H1 como referencia de su tendencia mayor, y buscar entradas a favor de esa tendencia quizás en 5 minutos o hasta en 15 minutos. Pero si son traders un poco más, podríamos decir un poco más swing traders, que dejan operaciones abiertas unos 2, 3 días, quizás una semana, pues pueden hacerlo de la forma que yo lo hago. El marco de tiempo mayor, el marco de tiempo de análisis más grande, el marco de tiempo de tendencia, de tener claro hacia dónde va el mercado, puede ser el marco de tiempo diario, y buscar ejecutar una operación con análisis fractal, dos marcos de tiempo o un marco de tiempo más abajo, puede ser en H4 o en H1 a favor del gran movimiento o del gran marco de tiempo. Espero entonces les haya servido este análisis fractal, espero lo ejecuten. Es una de las mejores formas para operar el mercado y los mercados financieros en general. Espero les sirva y como siempre que tengan un feliz día y una feliz semana de trading. Chao, chao.